Bienvenidos a una nueva sesión del curso virtual Introducción a la Ecoeficiencia en las Instituciones Públicas. En esta sesión vamos a abordar el tema de gestión de residuos sólidos. Me presento, mi nombre es Carmen Eguavil Morales, soy analista en ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué vamos a abordar en esta sesión? Por una parte, vamos a explicar cuál es la situación actual de los residuos sólidos a nivel nacional. Luego vamos a comentar acerca de la legislación, cuál es la normativa que existe en materia de residuos. Y por último, vamos a brindar algunas recomendaciones, algunos tips para convertirnos en agentes de cambio e iniciar la transición a ser consumidores más responsables, implementar lo que es las 3 R. Sé que muchos hemos conocido o escuchado acerca del reduce, el reutiliza y el recicla, pero también hay otras Rs también importantes y comentamos ahí de pasar de las 3 Rs hacia las 5 Rs, ¿no? Entonces vamos a ir iniciando explicando cuál es la situación actual que se viene a nivel nacional en el tema de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, en esta primera gráfica vamos a poder ver la evolución, digamos, la tasa de crecimiento en el tema de la generación de residuos sólidos año a año, ¿no? Vemos desde el 2014 hasta el 2020, ¿no? Entonces vemos que ha habido una tasa de crecimiento en el tema de la generación de los residuos. Esto va en aumento e incluso en las proyecciones estimadas de la generación de residuos sólidos municipales al 2030, esto también se espera que vaya en aumento dado la generación que se ha tenido en estadística, ¿no? Entonces, en el 2020 vemos que ha habido una generación de 7.905.118 toneladas de residuos sólidos por año, ¿no? Entonces, esto es el último indicador que tenemos, ¿no? De la estadística obtenida a través de la plataforma de CIJARSOL del MINAM al periodo 2020, ¿no? Entonces, si llevamos este indicador de la generación de más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos que se generan y lo llevamos a cuánto sería esta generación por día, esto equivaldría a 21.658 toneladas de residuos sólidos generados por día, ¿no? Y que equivale a llenar 3 estadios nacionales, ¿no? Entonces vamos viendo un poco acerca de cuál es la situación. Vemos que hay una gran cantidad de generación de residuos sólidos y aquí podemos ver también la generación de residuos, pero a nivel de ciudades, ¿no? Lima metropolitana es una de las ciudades que genera mayor cantidad de residuos sólidos. Comparando con el tema del indicador de la generación total, que eran más de 7 millones, Lima genera más de 3 millones. Entonces, esto equivale al 43% del total de residuos generados, ¿no? Y luego vemos el ranking de las demás ciudades, ¿no? Ahora, de esta cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos, solo el 1% está siendo destinado con fines de valorización, ¿no? Eso no quiere decir que no hay un potencial de los residuos generados que puedan ser destinados con fines de valorización, sí los hay, pero actualmente son muy pocos los que aplican ello, es por ello que solamente en promedio el 1% de estos residuos son destinados con estos fines, ¿no? Y el resto es dispuesto, ¿no? A disposición final, es llevado para disposición final, pero no siempre a una infraestructura adecuada, un relleno sanitario, un relleno de seguridad. Solo el 49% de estos residuos que generamos son destinados con fines adecuados a un relleno sanitario, ¿no? Entonces, el resto, el 50% de estos residuos sólidos son dispuestos inadecuadamente, es decir, terminan en botaderos, terminan contaminando mares o ríos también, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco más acerca de la situación actual. Entonces, mencionábamos de que existe el 50% de estos residuos generados son dispuestos en botaderos, generando lo que son las áreas degradadas, ¿no? En OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
en el inventario que realiza en el 2018 de áreas degradadas por residuos sólidos municipales, identificó que existen 1.585 áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? 1.585 botaderos y siendo la región de Ancash la que tiene mayor cantidad de estos 149, seguido por Cajamarca, 123, Puno, 111, ¿no? Y si nos vamos a nivel de superficies afectadas, Lambayeque tiene 438 hectáreas, Ica 276 y Piura 201, ¿no? Entonces, hay 1.907 hectáreas degradadas, hay 11.092 toneladas por día de residuos que son dispuestos en botaderos, ¿no? Esto es lo que me dice el documento de OEFA, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más tenemos en el tema de la situación actual? ¿No? También otro problema que se origina son los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Es la acumulación de los residuos sólidos en vías, espacios o áreas públicas, ¿no? Generado por la mala práctica poblacional, ¿no? Entonces, podemos observarlos en las ciudades, ¿no? Incluso en nuestros propios barrios podemos observar quizás existen estos puntos críticos. OEFA los evalúa, en el 2018 también se hizo la identificación de estos a nivel nacional, se identificaron 983 puntos críticos, sin embargo esta data siempre va cambiando, ¿no? A veces generan más, aunque se viene trabajando con los municipios para poder erradicar estos puntos críticos, ¿no? Incluso también tenemos el top 10 de los distritos con mayor cantidad de puntos críticos, ¿no? Y ahí tenemos a Lima Metropolitana y Callao, siempre en los top ranking, digamos, de las malas prácticas. En este caso es uno de los distritos con mayor cantidad de puntos críticos. Tenemos San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, Caraballo, El Agustín, ¿no? Algunos de los distritos con mayor identificación de puntos críticos de esta evaluación que se realiza en el 2018. En el tema de composición de los residuos sólidos a nivel nacional, podemos ver que el 55.7% son residuos orgánicos, ¿no? O sea, que tienen un potencial también de ser aprovechados, ¿no? El tema, por ejemplo, del compostaje. Luego tenemos los residuos inorgánicos que representan el 20.8%, ¿no? Y muchos de estos residuos inorgánicos tienen un potencial de aprovechamiento. Por ejemplo, generamos residuos plásticos, generamos papeles, cartones, ¿no? Latas, vidrios, ¿no? Entonces tienen un potencial de poder ser aprovechables. Residuos peligrosos representan el 9.5% y los no aprovechables el 14.1%, ¿no? No aprovechables que sí tienen que ser dispuestos adecuadamente, ¿no? Entonces vemos aquí la composición, entonces hay un gran potencial de la cantidad de generación de residuos sólidos de lo que generamos, que puede ser destinado con fines de valorización, pero que en la práctica no se estaría dando, solamente el 1% de estos residuos generados son dispuestos con fines de valorización, ¿no? Ahora, en el tema de valorización de residuos sólidos, si nos centramos en el periodo 2020, ¿no? Vemos que el tema de la valorización disminuyó un poco a comparación de los años anteriores. Em, Sin embargo, se recuperó, se valorizó estos equivalente al 0.74%, ¿no? Que equivale a 59.022 toneladas de residuos sólidos recuperados con fines de valorización, ¿no? Y 4.343.400 toneladas fueron enviadas a un relleno, ¿no? Relleno sanitario de seguridad, ¿no? Según corresponda. Entonces, el 56% de estos residuos fueron para valorización y para disposición adecuada. Y el resto, digamos que el 44%, fue destinado hacia botaderos quizás, ¿no? O quizás hacia mares o a ríos, contaminando nuestros ambientes, ¿no? Entonces, han tenido una disposición inadecuada de estos residuos, de la generación de los residuos sólidos, ¿no? Entonces,
Vemos que esto es un problema que se está dando a nivel nacional por la gran cantidad de residuos que estamos generando. Entonces, es importante tomar conciencia por ello y fomentar el tema de la valorización, disminuir la cantidad de residuos sólidos que son dispuestos, ¿no? Con fines eh, son destinados para disposición final y empezar a priorizar otras alternativas como primero la prevención, la recuperación o la valorización, ¿no? Justamente esto es lo que la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que fue aprobada en el 2016 con Decreto Legislativo 1278, empieza a fomentar, porque me habla acerca de la finalidad de la Ley de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? En este caso, lo que prima, dice, como primera finalidad es la prevención o la minimización en la generación de residuos sólidos en origen frente a cualquier otra alternativa, ¿no? Luego me habla de que se prefiere el tema de la recuperación y la valorización de estos tipos de residuos, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje, el compostaje, ¿no? Entre otras alternativas, la reutilización. Y por última instancia, se opta por la disposición final de estos residuos que tienen que ser dispuestos en infraestructuras, ¿no? Como última alternativa de manejo, ¿no? También tenemos su reglamento, salió publicado en el año 2017, se aprueba con el Decreto Supremo el 014-2017 MINAN, ¿no? Entonces, esta normativa, ese nuevo marco normativo, hace un cambio de paradigmas de la normativa anterior que teníamos y deja de concebir los residuos como algo que no tiene valor, ¿no? Y empieza a considerarlo como una materia prima para la industria, ¿no? Para mantener este valor de estos residuos sólidos, digamos, entre comillas, generados, ¿no? En este caso, para fomentar o incentivar el tema del enfoque de economía circular. Esta normativa también tuvo modificatorias. Tenemos la ley la 30552 y los decretos legislativos 1451, 1389 y el último y el más conocido es el 1501, ¿no? Que entre otras disposiciones me hace mención de que nosotros como generadores estamos obligados a la segregación de estos residuos con fines de ¿qué? De fomentar la valorización, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta estos dos conceptos. Por una parte, lo que es generador y por otra parte, lo que son residuos sólidos. ¿Qué me dice la norma? La norma me indica que generador es toda persona natural o jurídica, todos generamos residuos, que en razón de sus actividades generan residuos, sean como fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes o usuarios, ¿no? También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos cuando no se puede identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección. ¿Qué son residuos sólidos? Entonces, me indica la norma también que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o tenga intención u obligación de desprenderse, ¿no? Entonces nosotros decidimos cuándo esto se convierte en un residuo, ¿no? Para ser manejados, dice, priorizando la valorización. Recordemos, entonces es importante empezar a segregar en la fuente para fomentar justamente lo que la normativa me indica, la valorización de estos residuos. Y por última instancia, los que no puedan ser aprovechables van a ser dispuestos con fines de en una infraestructura adecuada, ¿no? Es tema de última instancia la disposición final. Ahora, también es importante conocer qué tipos de residuos no están contemplados dentro del alcance del marco normativo actual, ¿no? Entonces, ¿quiénes no están considerados? Residuos provenientes de actividades militares, ¿no? Esos no están contemplados. Emisiones tampoco están considerados en este caso. El tema de aguas residuales tampoco está considerado y residuos radioactivos, ¿no? Entonces, vemos que esos tipos de residuos no estarían siendo considerados dentro del alcance de la norma.
Ahora, también es importante tener en cuenta el enfoque en la gestión de residuos sólidos. Y aquí vamos a partir de los principios. La norma, el decreto legislativo, el 1278, me habla acerca de 5 principios en el tema del manejo de residuos, ¿no? Entonces, el primer principio que me acota es el tema de la economía circular, ¿no? Entonces, aquí me indica que debe procurarse la regeneración y recuperación de los recursos dentro de los ciclos biológicos o técnicos, ¿no? Esto es como primer principio, el enfoque de la economía circular. Luego tenemos la valorización de residuos, ¿no? Es importante también que los residuos generados en las actividades productivas y de consumo sean destinados con fines de valorización, porque tienen un potencial, ¿no? Un potencial para poder ser considerado como una materia prima, como ya hemos hablado del cambio de paradigma de la norma, que tiene ese enfoque, entonces se puede utilizar en actividades de reciclaje, ¿no? En el tema de compostaje, de recuperación, etcétera, ¿no? Entonces, frente a la opción de disposición final. Entonces, otro principio que recoge la norma es el principio de responsabilidad extendida del productor. Se promueve que tanto fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o utilicen productos o envases con criterios eficientes que minimicen la generación de residuos o faciliten también su valorización, ¿no? El principio de responsabilidad compartida, también el tema de la gestión integral de los residuos sólidos es una responsabilidad también social, es una participación conjunta, ¿no? Entre generadores, también operadores y las propias municipalidades también. El principio de protección del ambiente y la salud pública también comprende una medida necesaria para proteger la salud tanto individual como colectiva, ¿no? En este caso, manteniendo el equilibrio en el ambiente para el adecuado desarrollo de la vida. Y estos son los 5 principios que en resumen está orientado la normativa del decreto legislativo 1278. Entonces, uno de los enfoques importantes es el tema del enfoque de economía circular, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco en este esquema. Tenemos la generación, por una parte la fuente de generación, ¿no? Vamos a tener estos residuos y lo que fomenta la normativa y con las modificatorias que han habido, el tema de la segregación en fuente. Entonces, ¿a quiénes debemos entregar estos tipos de residuos? Se entregan a recicladores, empresas operadoras o municipios, ¿no? Que brinden este servicio, ¿no? El tema de residuos que son con fines de aprovechamiento y los que no, pues tienen que ser dispuestos adecuadamente, ¿no? Entonces, vamos a los residuos que son aprovechables. Estos tipos de residuos van hacia una infraestructura de valorización, una planta de valorización, ¿no? Y van hacia comercialización posteriormente, ingresan a la industria y nuevamente se convierten en insumo de producción, ¿no? Entonces vuelven a convertirse en un nuevo producto, ¿no? Para poder ser comercializado. Entonces, digamos que este es el enfoque que busca la normativa, la valorización de residuos sólidos, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza la recolección selectiva de los residuos sólidos, no? En este caso es realizado por los residuos aprovechables, por las municipalidades, las empresas operadoras de residuos, los recicladores formalizados que recogen estos residuos aprovechables, ¿no? Y los no aprovechables, en este caso, son recolectados por las municipalidades o las empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? En el tema de la comercialización de residuos sólidos, este es efectuado por el generador de residuos sólidos, ¿sí? La norma me permite también. Lo que me indica es que los generadores de residuos sólidos municipales que formen parte del programa de segregación en la fuente, ellos no pueden realizar la comercialización de los mismos, ¿no? Es la única acotación que hace la normativa. ¿Quiénes también pueden comercializar? Las organizaciones de recicladores formalizados o las empresas operadoras de residuos sólidos. En el tema de valorización, ¿no? Los residuos aprovechables son utilizados, ¿no? Con fines de reciclaje o compostaje para obtención de materia prima en áreas de acondicionamiento, plantas de valorización o en industrias, ¿no? Y estos productos son comercializados en el mercado tanto nacional como con fines de exportación, ¿no?
La disposición final, que también es lo que me habla la norma, ¿no? Los residuos no aprovechables son dispuestos en rellenos sanitarios, ¿no? Los residuos no aprovechables se disponen en un relleno sanitario autorizado, ¿no? En este caso, es lo ideal, digamos, que es el fin de nuestros residuos, pero sabemos que no tenemos tantas infraestructuras a nivel nacional para poder contener todos los residuos generados, es por ello que se generan los denominados botaderos, ¿no? Que vemos en muchos departamentos o regiones. Entonces, yendo un poco al resumen de lo que la norma hace mención de cómo es el ciclo de la gestión de los residuos sólidos, partimos del generador, ¿no? Persona natural o jurídica que genera estos residuos sólidos y lo que tenemos que fomentar es el tema de la segregación en fuente. Los residuos aprovechables son entregados a municipios a través de un convenio, una empresa operadora o una asociación de recicladores formalizados y estos lo llevan hacia áreas de acondicionamiento o infraestructuras de valorización para que pueda ser comercializado, ¿no? En el mercado nacional o con fines de exportación. Y los residuos no aprovechables son entregados al municipio o la empresa operadora de residuos sólidos y son dispuestos en rellenos sanitarios en infraestructuras adecuadas. Sin embargo, sabemos que por la generación, no todos estos residuos son confinados en estas infraestructuras y terminan siendo destinados a estas áreas degradadas o denominados botaderos, ¿no? Ahora, tenemos el decreto supremo. Ahora también mencionar algo adicional al decreto legislativo, el 1278, es que el Ministerio del Ambiente también en julio del 2021 publica este decreto supremo, el 016-2021 MINAM, y específicamente en el artículo 23 empieza a mencionar lo que es la gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces, está alineado, digamos, al marco normativo de gestión integral de residuos, sí, ¿no? Está alineado. Esto es manejo de residuos sólidos a nivel de las entidades del sector público, ¿no? ¿Qué me dice la norma? Que estas entidades deben de minimizar la generación de residuos sólidos en la fuente, ¿no? Como primer paso y muy alineado a lo que habla la finalidad del decreto legislativo 1278. Luego, realizar la segregación de los residuos sólidos en la fuente. Recordemos que a través del decreto legislativo 1501, que modifica al decreto legislativo 1278, habla acerca de que el generador está obligado a fomentar la segregación en la fuente. Entonces, parte de ello es que en esta normativa ya se empieza a establecer como una obligación hacia las entidades públicas la segregación de los residuos sólidos en fuente. Luego tenemos contar con dispositivos de almacenamiento para la acumulación temporal de los residuos sólidos, ¿no? Recordemos que es importante que nosotros empecemos a brindar también hacia nuestros colaboradores los espacios, estos contenedores para que ellos puedan empezar a segregar, pero también es importante, y como dice el punto, de implementar espacios exclusivos para almacenamiento temporal. O sea, no solamente tener estos contenedores en espacios ubicados en las oficinas o pasadizos, sino también contar con un punto de almacenamiento temporal adecuado para poder llevar nuestros residuos antes de que sean destinados con fines de valorización y o disposición final, ¿no? Lo que me dice posterior la norma es asegurar la valorización de los residuos sólidos aprovechables también, ¿no? Entonces, tengo que ahí que coordinar, establecer convenios, quizás con las municipalidades, con la asociación de recicladores, ¿no? O ver la manera como puedo asegurar que los residuos sólidos que tienen este potencial de ser aprovechables van a ser destinados con estos fines de valorización. ¿Qué más me habla la norma, no? La norma me dice asegurar la adecuada recolección selectiva de los residuos sólidos con operadores de residuos sólidos debidamente autorizados, ¿no? Entonces tenemos que realizar una coordinación para que estos residuos puedan ser entregados según lo que me indica la normativa, ¿no? Adecuadamente. Llevar un registro
también de los residuos sólidos aprovechables y entregarlos para su valorización y o disposición final, ¿no? Entonces es importante llevar esta información porque recordemos que el MINAM también me solicita ingresar esta data de la generación de residuos sólidos, ¿no? Entonces vemos que en el aplicativo web de Ecoeficiencia tenemos información para registrar en el tema de papel, cartón, vidrio, ¿no? Entonces, y entre otros. Entonces, es importante que nosotros llevemos el control de los residuos que vamos entregando, hagamos el pesaje de esto y llevemos un control. Luego, asegurar, en este caso de que aplique, que los concesionarios del servicio de alimentación realicen la segregación de los residuos sólidos, ¿no? En el caso de que tengamos en nuestras instalaciones, estos concesionarios, debemos también de coordinar con ellos. Gestionar y manejar adecuadamente los RAE, ¿no? Los RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hay normativas, el MINAM también sacó el decreto supremo el 09-2019 MINAM, donde me habla de que como generadores también tenemos obligaciones para el manejo adecuado de estos tipos de residuos, ¿no? Entonces, les sugerimos también en las que revisen, vamos a dejar este material de lecturas para que puedan revisar también las normativas. Hay en el tema del sector público, las entidades públicas tienen que seguir también un procedimiento de baja de estos RAE con fines de donación, entonces es importante también que tengamos en cuenta ello. Los consumibles de los RAE me dice también que pueden ser entregados a los productores, comercializadores o distribuidores en el marco del principio de responsabilidad extendida del productor, ¿no? También, entonces, ¿qué hacemos con los consumibles de los RAE? En este caso son las tintas o toner, también pueden ser entregados a estos productores o comercializadores, ¿no? Entonces, tratar de buscar qué empresas tienen este tipo de iniciativa y poder gestionar con ellos, ¿no? También la entrega de estos tipos de residuos, que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, ahora, como les había mencionado, como parte de la presentación, también vamos a darles algunas recomendaciones para poder iniciar con esta aplicación de lo que es las 3 R's, ¿no? El reduce, reutiliza y recicla, que digamos que es las más conocidas, ¿no? En este caso, pero también tenemos estas 2 R's más que se suman, que es la de rechaza y repara, ¿no? Aparte de reducer, reutiliza y recicla, podemos hablar de que habría una R más antes del reduce, aunque se vincula mucho el tema de el rechazar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Tenemos el rechazar, rechacemos y no tendrás que deshacerte de ello, me dice. Entonces, esto está muy vinculado con el tema de los residuos plásticos, ¿no? Sabemos que los plásticos se han convertido en un problema mundial, ¿no? Por el tema de los impactos que están teniendo los ecosistemas marinos, ¿no? Por la generación de residuos, de los plásticos de un solo uso, entonces sabemos que hay un gran problema. Entonces, optar por rechazar estos tipos de productos de un solo uso. Sabemos que existe el marco normativo, tenemos la legislación, la ley, la 3884, que regula el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, rechazar es decir no a aquellos hábitos de consumo que sean innecesarios, ¿no? Evitando así la generación desmedida de estos residuos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rechazar? Podemos rechazar el tema, por ejemplo, de las cañitas, las bolsas de un solo uso, hay alternativas para ello, ¿no? En el tema también de los envases de Tecnopor, hay alternativas también en el mercado, productos ecológicos que podemos empezar a adquirir, ¿no? En reemplazo de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la imagen vemos, por una parte, tenemos bolsas plásticas, tenemos botellas plásticas, tenemos vasos de un solo uso, envases descartables, cubiertos descartables, y por otro lado tenemos una bolsa de tela, ¿no? Una taza, tenemos nuestro tomatodo, ¿no? Tenemos envases para poder llevar nuestros alimentos, envases que son reutilizables, ¿no? Y esta es una mejor opción para poder empezar con estos cambios, ¿no? Con ser unos consumidores también responsables y minimizar de cierta manera la generación de residuos sólidos, ¿no? Por otra parte, reduce también, reduce compras, ¿no? En este caso es compra lo necesario, ¿no?
lo necesito, muchas veces podemos hacernos la pregunta si realmente lo necesito, lo utilizaré muchas veces, puede ser reutilizable quizás los envases, ¿no? Entonces, el reducir implica eso, ¿no? Por ejemplo, vamos al supermercado y a veces vemos que hay fruta cortada o verduras picadas en envoltorios, en platos de tecnoporo con cubierta de empaque innecesario y los compramos, ¿no? Los compramos y no nos damos cuenta que estamos comprando también estos tipos de residuos que no duran ni unos minutos con nosotros y termina siendo convertido en un residuo. Entonces, tratar de minimizar y reducir también estos consumos innecesarios. A veces compramos más de la cuenta y no nos percatamos de ello, ¿no? Quizás nos sentimos incentivados por los estímulos publicitarios que hay y compramos muchas cosas que no son tan necesarias. Entonces, optar por comprar lo necesario, lo que sea de primera necesidad, ¿no? En este caso. Entonces, siempre hacernos esta pregunta si realmente lo necesito, ¿no? Entonces, parte de ello es saber también ser consumidores o compradores responsables también, ¿no? Y acá hay un video que es de ONU, que inició esta campaña con el tema de los plásticos, que también complementaría bastante lo que vamos mencionando, ¿no? Entonces, lo voy a pasar. This relationship isn't working. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. I became dependent on you, and you were always there for me, even when I was at my worst. But you created a toxic environment, not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. I have another option, and it's a healthy relationship. Bien, ese era un video bastante interesante sobre el tema de romper con el plástico innecesario, plástico de un solo uso, ¿no? Y buscar alternativas. Hay muchas opciones que actualmente podemos encontrar para reemplazar estos tipos de productos de un solo uso. Ahora, siguiendo con las Rs, hay unas más que es la de reparar, ¿no? Entonces, reparar consiste en realizar cambios necesarios y, digamos, darle una nueva utilidad, regresar a su utilidad original estos productos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los aparatos eléctricos y electrónicos, por nuestras computadoras podemos llevarlos para reparar, extender su vida útil, algún calzado, ¿por qué no alguna prenda también, ¿no? Entonces, esto es una opción que muy pocas veces pensamos en hacerlo y se malogra algo y terminamos desechándolo en vez de pensar en poder repararlo, ¿no? Entonces, esto también es una práctica que podemos empezar a realizar, ¿no? Luego tenemos el reutiliza. El reutiliza consiste en darle eh, a un material la máxima vida útil, ¿no? En este caso podemos utilizar, por ejemplo, bolsas de tela, podemos optar por reutilizar como macetas estas latas, ¿no? O los neumáticos fuera de uso, están utilizándose con fines de maceteros, ornamentales también. Vemos que muchos municipios están optando por estas alternativas. Entonces, darle un nuevo uso, una nueva utilidad, ¿no? A estos a esto antes que se convierta, digamos, en un residuo como tal, ¿no? Entonces, eso es la reutilización. Luego tenemos el reciclaje, ¿no? El reciclaje está vinculado mucho con la segregación en origen de nuestros residuos con el fin de volver a incorporarlos a un ciclo productivo, ¿no? Entonces, reciclar significa que un producto ha cumplido su vida útil, pero regresa a las cadenas de producción como insumo. Entonces, por ejemplo, tenemos el papel y cartón, que es uno de los materiales más utilizados para el tema de reciclaje.
y con ello también estamos evitando también la tala de árboles y el consumo de energía de su producción y el consumo de agua también, ¿no? Los materiales PET, el tereftalato de polietileno, también son otros materiales reciclables más conocidos en el tema del reciclaje. El vidrio también es otro más utilizado en la industria del reciclaje también, ¿no? Entonces, optar por la segregación, recordemos segregar en fuente para justamente fomentar el tema de la valorización de estos, el reciclaje de estos tipos de residuos. También es importante mencionar que tenemos una norma técnica peruana, que es la 900-058, que fue actualizada en el 2019, que me habla acerca de los colores para el almacenamiento adecuado de los residuos, ¿no? Los residuos que nosotros generamos. Entonces, esta normativa me habla acerca de la gama de colores que se utilizan en los recipientes en el ámbito municipal y no municipal. En el ámbito municipal, hace una reducción de la cantidad de colores que vamos a utilizar en estos contenedores, ¿no? En este caso, reemplaza los que son aprovechables, en este caso era papel y cartón azul, blanco para plásticos, amarillo metales, hace un cambio en la normativa por el tema de vidrios, que antes era verde, ahora pasa a ser plomo, y el verde pasa a ser contenedor para residuos aprovechables, ¿no? En este caso minimiza eso, entonces yo como institución puedo optar por tener un contenedor verde o etiquetado correctamente, porque la norma también me dice, indica ello, ¿no? Que no es necesario que el dispositivo de almacenamiento tenga ese color, sino que también esté brandeado correctamente. Entonces, voy a tener estos recipientes para aprovechables, puedo tener para los que más se generan, por ejemplo, los residuos plásticos, ¿no? Los papeles y cartones o latas, o etcétera, lo que yo genere. Entonces, ese es el cambio que hace esta normativa en comparación a la versión anterior, ¿no? En este caso, el negro sigue siendo para residuos no aprovechables, el marrón para orgánicos y el rojo para peligrosos. Ojo que este almacenamiento está regulado en el marco del Decreto Legislativo 1278. En este caso, en el artículo 36, me habla de que se tiene que cumplir el almacenamiento de residuos sólidos, debe cumplir con esta norma. Entonces, ya al estar en una normativa nacional, se convierte ya no en una norma opcional, sino en una norma obligatoria. Entonces, debemos de empezar a cumplir con lo que me indica esta norma técnica peruana. Hay ejemplos de dispositivos de almacenamiento también, por ejemplo, este del medio es el que tenemos nosotros en el Ministerio del Ambiente. Son de acero, tenemos aprovechables, y eso es lo que les comentaba, podemos tener aprovechables pero etiquetados, por ejemplo, para papeles y cartones, para papel y cartón y tetrabric, y otros para plásticos y vidrios, y los no aprovechables, ¿no? Siempre tiene mínimamente considerar esos tipos de contenedores en nuestras oficinas, o en pasadizos, o en puntos, saber dónde ubicarlos correctamente para que nuestros servidores, colaboradores puedan hacer la segregación de estos tipos de residuos, ¿no? Hay otros tipos de dispositivos de almacenamiento. Estos generalmente son para almacenamiento los más grandes de la parte derecha superior. Son para las estaciones o puntos de almacenamiento temporal que tengamos dentro de nuestras infraestructuras, ¿no? Y así hay diferentes tipos de contenedores que podríamos adquirir, ¿no? Ahora, para el etiquetado, tenemos estas artes que están em, han sido elaboradas por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que podemos utilizarlos también como ejemplos para nosotros, en nuestras propias instituciones, para residuos aprovechables, para no aprovechables, para orgánicos y para peligrosos. Ahora, vamos a ver ahora algunos tips para poder empezar a segregar correctamente en nuestras oficinas, en nuestra casa, ¿no? Entonces, esto es una práctica que podemos llevarlo a nuestra rutina diaria. Entonces, tips para segregar, me dice para el tema de botellas de vidrio, plástico y latas, que se deben que limpiar. Tenemos que enjuagar estas, secarlas, retirar las etiquetas, ¿no? En lo posible, plásticos compactarlos para reducir el tamaño y el volumen de estos residuos y colocarlos en el contenedor adecuado, ¿no?
para poder segregar estos tipos de residuos. Papeles y cartones, me dice que debemos de retirar todos los elementos como clips, como grapas, cintas adhesivas, anillados, etcétera, ¿no? En este caso tenemos que hacer ello. En el caso de las cajas, desarmarlas, reducir el volumen, ¿no? En este caso para poder colocarlos en estos contenedores, ¿no? Para que pueda ser llevado con fines de valorización. Ahora, sobre los tachos de vidrio, en este caso, ¿no? Van que colocamos aquí botellas de vidrio de gaseosa, de agua, jugos o lácteos, ¿no? Recordemos enjuagarlos siempre antes de colocarlos aquí, no colocar vidrio roto. Este debe estar envuelto en papel o en una caja, ¿no? Y colocarlo en el tacho de residuos generales. En el caso de plásticos y Tetrabric, botellas plásticas, van botellas de agua, botellas de gaseosa, jugos, tapas de plástico, también podemos colocarlos. Sin embargo, siempre recomendamos separarlos. Hay empresas que se encargan también con parte de responsabilidad social de recoger estos tipos de tapas, ¿no? Y que podemos empezar a gestionar también con ellos, ¿no? Enjuagarlos también, recordemos las botellas, enjuagarlas antes de colocarlas aquí, en este caso de botellas plásticas, tratar de compactarlos también. No colocar vasos cubiertos o envases plásticos descartables, ¿no? En este caso, no van aquí envolturas de caramelos, chocolates o galletas, entre otros, ¿no? Estos últimos van considerados en el tacho de residuos generales. En el tema de orgánicos, por ejemplo, aquí que van, cáscaras, restos de frutas, verduras, frutos secos, ¿no? Restos de infusiones de café, ¿no? En el caso de que hagamos poda de césped también, hojarascas, en este caso, ¿qué no va? Y eso es muy importante también recalcarlo, no van huesos, no van espinas, restos de comida preparada, no van en este contenedor, ¿sí? Ahora, en el tema de papeles y cartones, aquí va papel bond. Una vez me preguntaban, ¿puede ir periódico? Sí, puede ir periódico. Pueden ir folder, cartones, revistas en este caso, ¿no? Las cajas desarmadas, recordemos ello. No colocar, en este caso, papeles absorbentes, papeles higiénicos, toallas, vasos de polietileno, ¿no? Muchas veces creemos que van en este contenedor y no van porque tienen una partícula de plástico, en este caso no puede ser reciclable en este caso, en conjunto con los papeles y cartones, ¿no? Deben ir en los residuos de tachos generales, ¿no? Por eso es importante optar por opciones como llevar nuestros propios vasos, ¿no? A nuestras oficinas o tener esa práctica, un toma todo, para poder optar por estas otras alternativas. En el caso de residuos no aprovechables, recordemos que acaba todo lo que no tiene un potencial de reaprovechamiento, en este caso, vasos, cubiertos, bolsas y envases de plástico de un solo uso, envolturas de golosinas, papeles, higiénicos, toallas, etcétera, ¿no? Todo aquello que no tiene un potencial de ser valorizable. Entonces, aquí recordemos que va todo lo que no puede ser expuesto en los otros contenedores. Y los residuos peligrosos. Los peligrosos son, por ejemplo, empaques de plaguicidas, envases ambientadores vacíos, latas vacías de pintura, luminarias también, medicina vencida, entre otros, ¿no? En este caso, y va ubicado también en un punto adecuado, ¿no? Este contenedor de residuos peligrosos no va en cualquier sitio dentro de nuestro local o infraestructura, ¿no? Ahora, ya para finalizar, simplemente decirles que por favor apliquemos estas prácticas, aplica las 5 R's, ya hemos empezado a comentar cada una de ellas, el rechaza, el reduce, repara, reutiliza y recicla, ¿no? En este caso. Entonces, ya hemos con ello culminado este módulo 2 de gestión de residuos sólidos. Solamente recordarle a los alumnos que hay material complementario en el aula virtual Aprende para que puedan complementar la información de esta sesión. Entonces, con ello damos por concluido. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.